Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Yendef. Hoy día, como les prometimos en el anterior video, vamos a presentarles 3 argumentos culturalistas y 3 argumentos ignatistas, sacados de artículos científicos que hemos ido descubriendo mientras investigábamos el tema. Ustedes en los comentarios nos van a poder decir cuáles han sido los que les han gustado más y cuáles los han convencido más o cuáles no les han parecido. Cuando hablamos de un cerebro de un hombre contra el cerebro de una mujer, estamos hablando de que no esperamos que las estructuras que tiene el cerebro de un hombre. Las personas transgénero son personas que no se sienten identificadas con el sexo que se le asignaron al nacer. A veces una persona puede nacer siendo un niño, pero su corazón siente que nació siendo una niña. En un estudio, los científicos descubrieron una parte del cerebro llamada el núcleo del lecho de la estría terminal. Pero bueno, por razones obvias, vamos a abreviarlo por sus siglas en inglés, BSTC. Esta parte del cerebro es diferente en las personas transgénero. A su vez, los científicos también descubrieron que existe una sustancia en la amígdala, que es otra parte del cerebro. Por favor, tener en cuenta que nos referimos a esta amígdala, no a esta otra amígdala, que podría estar estrechamente ligada con esta diferencia en el BSTC de las personas. Estas son pistas que los científicos usan para poder entender mejor a las personas transgénero. En ese mismo estudio, los científicos miraron el cerebro de algunas personas para entender mejor la diferencia entre los hombres y las mujeres, y también cómo se sentían algunas personas que eran transgénero. Y descubrieron la parte del cerebro que ya habíamos mencionado, el BSTC, y encontraron que hay células llamadas neuronas de somatostatina en esa parte del cerebro. Lo que se encontró fue que por lo general los hombres tenían el doble de estas neuronas que las mujeres, pero lo que fue interesante es que las personas transgénero tenían un número de estas neuronas que se parecían más a las personas del género con el que ellas se sentían identificadas. Como por ejemplo, si una persona nació siendo un niño, pero se sentía como una niña, su cerebro tenía el número de las neuronas similares a las de las niñas. Y bueno, uno podría decir, pues sí, bueno, capaz fue el tratamiento hormonal que las personas transgénero ocupan para transicionar. Sin embargo, el tratamiento hormonal o las diferencias en las hormonas sexuales en la edad adulta no parecían cambiar el número de estas neuronas. Esto significa que no importa si las personas transgénero toman medicamentos para cambiar sus hormonas o no, el número de estas neuronas en su cerebro siempre siguió siendo similar al del género con el que se sentían identificados desde un comienzo. Para nuestro segundo argumento ignatista, vamos a ver sobre algunas diferencias cerebrales en el núcleo cerebral llamado NIH-3. Este tipo de núcleo cerebral se distingue porque es sexualmente dimórfico entre hombres y mujeres cisgénero. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que es 1.9 veces más grande en un hombre que en una mujer. En un estudio conducido por García Falguera y Schwartz del 2008, al analizar estas estructuras y compararlas con las estructuras de pacientes transgénero, se observó que estas estructuras eran iguales en pacientes que habían cambiado de género que su género deseado, ya que esta estructura es algo que es prenatal y no es alterado hormonalmente, lo cual se puede decir que esta identidad viene biológicamente asignada y no es determinada culturalmente. Como hemos visto en el anterior video, ya sabemos la diferencia entre identidad y género y cómo estos se relacionan entre sí. Desde la psicología social, la identidad forma parte de una teoría más amplia que es la del acto social. La identidad bajo esta perspectiva constituye la disminución subjetiva de los actores sociales, cómo se perciben y definen los individuos de sí mismos. De acuerdo con Savolini, en 1973,
La identidad tiene que ver con la organización de cada individuo en torno a las representaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece. Existen muchas formas de definir o entender lo que es la identidad de una persona. Dentro del campo de la psicología, Erikson en 1968 fue uno de los pioneros en hablar de la identidad, refiriéndose como una afirmación que manifiesta la unidad y la identidad personal y cultural de un individuo. Este artículo examina cómo la teoría de la identidad y la teoría del control de la identidad pueden aplicarse para entender la identidad de género y su desarrollo. La teoría del control de la identidad nos explica cómo es que se van construyendo los términos de identidad de género en los infantes. Esto pasa a través de procesos sociales y cómo los infantes van haciéndose una imagen de lo que es un hombre y una mujer. La socialización familiar tiene un papel muy importante en la construcción de la identidad de género de los infantes, porque es porque ellos conviven con sus familiares en ese entorno tan cercano que a través de actividades, comentarios o comparaciones, los estándares de identidad de género en los infantes se van haciendo cada vez más claros. Para concluir, este artículo nos presenta un argumento de que la identidad de género es culturalista. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de que los factores culturales y sociales en la familia están determinando la identidad de género formada en los infantes, esto aplicando las teorías de socialización e identidad. Continuando con las posturas culturalistas, también continuaremos hablando sobre lo que nos menciona el autor García Leiva. Desde el año 2014. En el artículo también se presentan ciertos argumentos para fundamentar que la identidad de género se desarrolle en base a 3 campos. Desde el ámbito sociobiológico nos plantean que los roles de género se presentan por la necesidad de subsistir, o sea que el ser humano plantea los roles masculinos y femeninos a partir de la prehistoria, donde el hombre, como por ejemplo, se dedica a trabajo, casa, y la mujer se dedica al hogar, cuidar niños, atender al esposo, estigmas que en el pleno 2021 se tratan de romper. Asimismo, García Leiva nos menciona que desde el aspecto socioculturalista, las personas estructuran su identidad mediante la historia, arte, lectura, etc. Por último, tenemos el concepto de la sociodinámica, que se basa en fundamentar que la identidad de una persona se da tras el desarrollo o el aprendizaje de los roles maternos y paternos en los primeros años. O sea que un infante aprende que es femenino y masculino, o sea, para un hombre y para una mujer, a partir de lo que sus padres le enseñan en su infancia. Para nuestro último argumento culturalista, vamos a guiarnos por el texto de Massa del 2021 llamado Reconocimiento e Identidad de Género, en el cual se postulan varios diferentes argumentos y finalmente se concluye que la identidad de género está compuesta por varios aspectos culturales y sociales. En primer lugar, el sexo y género son conceptos que pueden ser totalmente independientes. Esto se basa de la cita de John Money que hace Massa, en el que se discute cómo el sexo biológico es diferente al rol de género que se aprende socialmente. En segundo lugar, se argumenta que el género es a su vez una experiencia individual y formada en torno a la sociedad, ya que la sociedad tiene unas definiciones estrictas de lo que se define como masculino y femenino, mientras que la persona o el individuo tiene otras definiciones que pueden basarse en la sociedad, pero que finalmente son completamente diferentes de todos los demás individuos. Por último, se basa en el texto de Judith Butler en el que se habla sobre cómo, en vez de tratar al género como categorías en las cuales uno se identifica, es una cosa o un concepto que es sociocultural y que representa fluidez. A lo que se refiere esto es que el género se puede presentar
como algo subjetivo que depende de cómo la persona decide expresarlo y que puede mutar durante la vida de una persona, no estando confinado a un rol determinado por el resto de su vida, por lo cual no podría ser innato y tendría que venir de lo que ha aprendido culturalmente. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Así que para el siguiente video vamos a estar haciéndoles un comentario concluyente, como una síntesis. Así que ustedes pueden dejarnos en los comentarios qué les ha parecido y nosotros estaremos leyendo sus ideas para ver si nos pueden ayudar. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta la próxima.